Bienvenidos a la serie, Grandes Doctrinas de la Biblia, un estudio por las páginas de las Sagradas Escrituras para descubrir los fundamentos básicos de la fe cristiana. Acompáñenos en esta hermosa aventura. Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Primera carta de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Saludos para todos, amados hermanos. Dios les bendiga. Gracias por estar escuchando nuestro canal La Voz de Esperanza, Costa Rica. Yo soy el pastor Sergio López y me da mucho gusto en saludarles y también en el hecho de poder continuar con esta hermosa serie Grandes Doctrinas de la Biblia. Hoy vamos a iniciar un estudio bíblico acerca de la doctrina de la adopción espiritual. Esperamos pueda disfrutar toda esta serie. Si tiene preguntas al respecto, comentarios, puede hacerlo con toda confianza en la caja de comentarios de nuestro canal. Y por favor, no olvide suscribirse para que podamos seguir promoviendo la sana doctrina y difundiendo el Evangelio de Jesucristo alrededor del mundo a través de los medios digitales. Pues bien, cuando hablamos de adopción, por lo menos a nivel general, es un proceso legal mediante el cual una familia incorpora y recibe a otra persona desconocida, confiriéndole todos los privilegios familiares. A nivel espiritual, significa que una persona que ha creído en Jesús como el Hijo de Dios viene a formar parte de la familia del Señor. Posiblemente entendemos mejor el significado del término adopción a nivel natural cuando un matrimonio entre un hombre y una mujer por diversas razones no pueden procrear, entonces deciden adoptar legalmente a un niño, una niña, un bebé y rara vez un adolescente o joven. Lo cierto del caso es que este acto legal tiene grandes implicaciones en todos los sentidos y en todas las áreas de la vida, tanto para la familia como para el nuevo miembro. Sucede que a nivel espiritual no es tan sencillo de comprender, ya que una familia natural busca características y condiciones específicas de la persona que será adoptada. Sin embargo, con Dios a nivel espiritual las cosas son muy distintas, porque como seres humanos no cumplimos con las expectativas de Dios. No existe mérito alguno para ser considerados siquiera como candidatos a una adopción espiritual. Y por otra parte, porque este proceso no podría ocurrir nunca si no fuera por la gracia y el amor de Dios hacia una humanidad pecadora y perdida en la más grande oscuridad. Pero bueno, ya sabemos que los procesos de Dios no parecen tener sentido para nosotros, que somos simples mortales. Pero para ir avanzando un poco en esta breve introducción del tema, debo decir que la adopción no está claramente definida en el Antiguo Pacto, aunque sí de manera explícita hay referencias importantes que podemos revisar. Ya en el Nuevo Testamento, la frase hijos de Dios sí aparece de manera frecuente con sus variaciones, pero al parecer el apóstol Pablo es el único que utiliza este término teológico para explicar la nueva relación y la nueva posición de una persona que estaba lejos de Dios y ahora por los méritos de Cristo ha sido incorporada a la familia de la fe, a la familia de Dios. Por otro lado, a nivel histórico, sería recomendable repasar algunos datos que nos pueden ubicar en el contexto de aquella época para comprender mejor este tema. Como la conocemos hoy, la adopción no se conoció entre los israelitas. Eso sí, en el resto del Medio Oriente sí se practicó desde la antigüedad, teniendo por propósito proporcionar a los maridos cuyas esposas eran estériles hijos que les ayudaran en su trabajo y también en su ancianidad. La adopción se manifestaba mediante un rito común
que se practicaba también en otros pueblos. El hijo se ponía encima o en las rodillas de la persona que lo adoptaba. La ceremonia se efectuaba para adoptar a los hijos de una esclava y en el caso del abuelo con sus nietos. El padre que carecía de un hijo varón podía casar a su hija con un esclavo y considerar el hijo nacido de este matrimonio como hijo propio. Eso sí, los efectos de tal adopción eran limitados en cuanto a los derechos de herencia. Acompáñenme por favor a leer algunos textos bíblicos que nos pueden servir como referencia acerca de estas prácticas. Por ejemplo, en Génesis capítulo 30 y verso 3 nos dice así: entonces ella, refiriéndose a Raquel, le dijo: aquí está mi sierva Bila, llégate a ella y que dé a luz sobre mis rodillas, así yo también tendré hijos de ella. Recordemos la historia. Raquel era estéril y por eso le pidió a su esposo Jacob dicha solicitud, al igual que sucedió con Abraham y Sara. Génesis 16:2 nos recuerda eso. Dijo Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizás yo tenga hijos de ella. Según las ideas de la época, la esterilidad era la peor desgracia que le podía ocurrir a una mujer. Y para calmar en algo esta deshonra, la mujer estéril podía entregar a su marido una esclava y reconocer a los hijos de ésta como propios. Pero también debemos recordar que la maldad se había multiplicado y que el corazón del ser humano se había endurecido y que además no había leyes para Israel, al menos no de manera oficial. Por eso estas situaciones que hoy se consideran fornicación y adulterio no se habían regulado todavía. Posterior a la ley de Moisés, se prohibió la poligamia, la fornicación, el adulterio y se reguló las relaciones sexuales solo dentro del matrimonio. Como no es el centro del tema, pues no voy a ampliar más sobre este asunto. Sin embargo, me parece muy conveniente mencionarlo para tener un panorama más general. Ya en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el derecho romano, la adopción era una especie de compra que se llevaba a cabo en presencia de testigos. Los romanos adoptaban hombres cuya diferencia de edad con respecto a ellos debía ser al menos 18 años. Lo hacían por razones políticas y familiares, teniendo una patria potestad sobre ellos. Algunos romanos tenían hijos, pero adoptaban a otros para conservar la política, la descendencia y también la religión romana. Eso sí, los adoptados gozaban de los mismos beneficios que los hijos nacidos en casa. La única excepción eran los eunucos, que no podían ser adoptados debido a que ya estaban castrados y los consideraban de menor categoría, de menor valor. Y por ejemplo, por otro lado, en la antigua Grecia, las adopciones de hombres se parecían mucho al derecho romano para jurar el legado, la continuidad religiosa. Eso sí, en Grecia, los adoptados eran considerados como hijos de segunda categoría. Los griegos priorizaban la herencia en línea masculina, mientras que los romanos se basaban en el parentesco civil, no de sangre. Y volviendo a la palabra y a las costumbres orientales, José fue otro caso en el que tuvo que liderar varias generaciones. Por ejemplo, Génesis 50:23 nos dice así: vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Otro caso más del Antiguo Testamento es primer libro de Crónicas, capítulo 2, versos 34 y 35. Sesán no tuvo hijos, sino hijas, pero tenía Sesán un siervo egipcio llamado Jarna. A este Sesán dio a su hija por mujer y ella dio a luz a Ataí. En nuestros días la adopción es bastante común, aunque debemos reconocer en muchos casos carecen de transparencia, de conveniencia y también hasta de justicia. En algunos países es relativamente fácil adoptar un hijo, en otros es casi imposible. En ambos casos representa riesgos y limitaciones que deben ser considerados.
Y no dudamos, por otra parte, que existan personas de buen corazón, familiares o desconocidos, que, aunque no han adoptado legalmente, han hecho un trabajo extraordinario en la crianza, la formación y la disciplina bíblica a aquellos que en algún momento fueron muy vulnerables y desfavorecidos de la sociedad. Y usted se preguntará, amado hermano y hermana, ¿por qué tanto preámbulo para estudiar una doctrina bíblica? Bueno, sucede que al entender el trasfondo histórico, bíblico y natural de un tema, nos daremos cuenta de cómo puede funcionar a nivel espiritual. Así que espero que esta introducción le haya edificado. Espero que también nos envíen sus comentarios y dudas sobre el tema en la caja de comentarios del canal. Y les espero la próxima semana, si Dios lo permite, para iniciar la doctrina de la adopción, ya con versículos y comentarios explicativos sobre este importante tema. Y finalizo leyendo para ustedes la carta a los Gálatas en el capítulo 4 y versos del 1 al 7. Pero también dijo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Este tema, amados hermanos, es fundamental. Este texto específicamente que acabo de leerles es extremadamente importante para entender un poquito la doctrina de la adopción espiritual. Pero será la próxima semana en donde estaremos ya entrando a estudiar a profundidad este texto y continuar con esta hermosa serie Grandes Doctrinas de la Biblia. Así que les espero la próxima semana, si Dios así nos lo permite. Gracias por escucharnos. Comparta por favor nuestras enseñanzas bíblicas. Se despide de ustedes el pastor Sergio López desde Costa Rica. Gracias por escucharnos. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. No olvide compartir nuestras enseñanzas bíblicas con sus contactos. Dios les bendiga.